Hay muchas más cosas en el cielo y en la tierra de las que se sueñan en la filosofía. Hamlet, acto 1, escena 5. No se sabe cuándo empezó, quién fue la primera víctima, ni cuál fue el primer ser humano que tuvo en su cabeza la maligna idea de matar a otro ser humano, solo para satisfacer o agradar a una entidad o un dios. Pero lo cierto es que desde que comenzó esta pervertida práctica, el concepto se esparció por toda la tierra, igual que una epidemia. Y lo peor de todo es que no se detuvo nunca más. Esto es la mágica historia, la fea verdad al desnudo. Los estudios no se ponen de acuerdo, pero las cifras más modestas indican que al menos el 40% de las civilizaciones antiguas practicaban algún tipo de sacrificio humano. Esto hoy en día se racionaliza con la idea de que estos sacrificios estaban destinados a aterrorizar a la población, sobre todo a los estratos más bajos. Los sacerdotes habrían encontrado en estos actos una manera de justificar no solo la existencia de los dioses, sino también la existencia del propio poder político sobre las masas. Si los sacrificios son realizados, entonces los dioses que los exigen deben existir, y el poder que les otorgan a los sacerdotes y los reyes debe ser legítimo. Así, mediante un pueblo asustado y sumiso, se mantenía la cohesión y la paz dentro de las estructuras sociales. Esta mirada, pese a ser muy razonable, no responde todas las incógnitas. Lo primero que llama la atención es que si los sacrificios humanos se realizaban como una suerte de acto macabro para crear un shock en la población, entonces ¿por qué la mayoría de las civilizaciones los realizaban fuera de la vista del pueblo? Y no solo eso, sino que ¿por qué algunos cultos que rechazaban abiertamente estos actos los realizaban de todas formas pero en secreto? Un ejemplo de esto es el culto a Mitra, que públicamente sacrificaba toros, pero en secreto y bajo la forma del leontocéfalo era otra la sangre que se derramaba. Otra cosa que llama la atención es que estos actos, al parecer, se realizaban para satisfacer dos necesidades divinas distintas. La primera era entregar comida física al dios a través de la carne, la sangre o la grasa de la víctima, y la segunda era satisfacer un gusto por el sufrimiento del elegido. Es así que estos sacrificios, a diferencia del de los animales, muchas veces responden a largas y atroces torturas físicas y psicológicas, destinadas a mantener la agonía del individuo de la forma más intensa y larga posible. No vamos a mencionar las técnicas para lograr esto, ya que la sola descripción de estas atrocidades es suficiente para alterar la psiquis de una persona común y corriente. Pero podemos decir que el abanico de métodos de destrucción de cuerpos y almas humanas es tan extenso como la misma imaginación del hombre puede ser. El asunto es que sea como sea, si estas prácticas fueron producto solo de la mente retorcida de algunos hombres o el resultado de exigencias descritas por entidades oscuras, la finalidad del discurso era el mismo: aplacar la ira de los dioses. Por lo tanto, a pesar de que para cualquier persona normal este comportamiento sea un acto no solo de crueldad, sino de maldad, aún están sujetos a la idea de una moralidad de entidades externas a la tierra y por lo tanto no nos sirven para encontrar una prueba de la existencia del mal. El bien y el mal, hasta ahora, aún están sujetos a lo que simplemente los dioses exigían de nosotros. Pero ninguna idea dura eternamente, y este concepto fue cambiando poco a poco en el mundo conocido desde el 12 de octubre del año 539 a.C., o al menos eso es lo que nos dicen. Sí, porque en esa fecha el ejército persa del rey Ciro ingresó a Babilonia, ayudados tal vez por los líderes religiosos de la ciudad, quienes discrepaban de las reformas religiosas del rey Nabucodonosor. Como sea,
El asunto es que junto con este ejército vienen hombres con ideas filosóficas y religiosas del lejano oriente. Algunas de esas ideas entraron en Persia a cuentagotas, de la mano seguramente de mercaderes que ahora tenían libre acceso para comerciar desde la India hasta Egipto. Una de esas nuevas religiones era la de un sabio llamado Gautama, el Buda. Se sabe esto ya que algunos filósofos griegos lo citan, pero al parecer su doctrina habría llegado fragmentada, lo que no permitió que se volviera una religión práctica. Otra cosa muy distinta fue lo que ocurrió con el zoroastrismo, que sí logró instalarse en todo el imperio y sus alrededores, trayendo consigo una idea altamente revolucionaria para todas las religiones del mundo conocido. ¿Cuál era esa idea? Por primera vez en la historia del hombre, una religión nos presentaba un Dios bueno, Ahura Mazda, y uno malo, Angra Mainyu o Ahriman. Pero no nos adelantemos y primero conozcamos algo del mito de la creación del mazdaísmo. Ahura Mazda salió de la luz, la cual fue la primera emanación de lo eterno. Ahura Mazda creó al mundo. Luego, a su imagen y semejanza, empezó a crear 6 genios o espíritus, los cuales rodean su trono. Son los mensajeros para los espíritus inferiores y los hombres, a la vez que son los ejemplos de pureza y perfección. Su segunda creación fue la de los 22 espíritus, los cuales veían la inocencia, la felicidad y la conservación del mundo. Son los modelos de virtud y los intérpretes de las plegarias de los hombres. La tercera creación es más numerosa y está formada por los Farohars, los pensamientos de Ahura Mazda. La triple creación de los espíritus buenos fue la consecuencia necesaria del simultáneo desarrollo del principio del mal. ¿Se entiende? Es decir, un equilibrio. El hijo segundo de Ahura Mazda, Ahriman, emanó también de la luz primitiva, por lo tanto, también era puro. Pero su ambición y soberbia concibió la pasión de la envidia, por lo que al ser supremo, como castigo, lo condenó a vivir durante 12.000 años en la región de las tinieblas, el tiempo suficiente para que se libre la batalla y se adjudique el triunfo del bien y el mal. Ahura Mazda creó después un reino de 3.000 años, el mundo físico, en 6 etapas. Ahriman, después de que Ahura Mazda creara la primera pareja de humanos, Meshía y Meshiana, sedujo a la mujer y luego al hombre, haciéndolos comer ciertos frutos con los cuales no solo pervirtió la naturaleza del hombre, sino también la de los animales. En castigo, Ahriman fue vencido junto con sus perversos espíritus y fueron arrojados en todas partes, quedando así entablada la perpetua lucha constante entre el bien y el mal. Dice el zoroastrismo que en este rudo combate los hombres justos y prudentes no tienen nada que temer, ya que el trabajo es el exterminio del mal. Cuando transcurran 12.000 años y la tierra se vea libre de malos espíritus, aparecerán 3 profetas, los cuales estarán al lado de los hombres, ayudándolos con su poder y su ciencia, devolviendo a la tierra su primitiva belleza, juzgando el bien y el mal y dando a cada uno su merecido según sus acciones. Si encontró en este relato alguna relación con el mito de Melek Taus o el Génesis bíblico, obviamente es solo coincidencia. Esto a pesar que desde algunas décadas algunos exégetas de todo el mundo han comenzado a especular acerca de la influencia en la Biblia no solo de estos mitos, sino que además de otros de origen egipcio, caldeo, cananeo, babilónico y tantos otros. Es decir, el Pentateuco o Antiguo Testamento, origen común para los textos sagrados de judíos, musulmanes y cristianos, sería una suerte de compendio de tradiciones y mitos de pueblos considerados paganos. Pero esto es solo insinuado por estos investigadores,
Claro, todos ellos tienen una imagen y una carrera que cuidar. El asunto es que los hebreos que por ese entonces vivían en cautiverio en Babilonia y que fueron liberados por el rey Ciro, exportaron consigo todos estos relatos y los adaptaron como propios. Esto sin tomar en cuenta los otros aspectos culturales que adoptaron e incorporaron como propios, tales como el alfabeto fenicio y el calendario babilónico. Todo esto porque este pueblo recién liberado necesitaba crear una tradición y cultura que los uniera e identificara. De otra manera, no podrían justificar su liberación y creación de su nación. Sí, la fea verdad es que la mitología del Antiguo Testamento es de origen pagano y nada tiene que ver con el concepto que tenemos hoy acerca de Dios y la religión. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Job, en donde él discute con su esposa y la trata como una mujer tonta, al esperar de Dios solo cosas buenas y no también las malas. En el mismo libro, los amigos de Job lo juzgan y le achacan sus males diciendo que éste debe haber hecho algo malo para merecerlo. Job solo está recibiendo la justicia de Dios y nada se puede hacer por él, ya que la merece. Esta idea aún persiste en la mente de muchas personas altamente religiosas, impidiendo en ellas un comportamiento solidario o compasivo hacia los demás. El eterno Dios lo va a castigar, o esa catástrofe se la merecen, debe ser un castigo divino. Ese pensamiento no es solo anticristiano, sino además satánico. Sí, porque al igual que los amigos de Job, esta gente no se percata de que Dios no solamente estaba probando a Job, sino además a los cercanos a Job, quienes podrían haberle extendido la mano sin cuestionamientos, y así haber roto la maldición de Satanás sobre él, pero en cambio se dejaron arrastrar por el sentido de justicia del maligno. Pero basta de prédicas, porque lo que nos interesa ver ahora es la idea que tenían los hebreos acerca del bien y del mal, y de Dios. Y un ejemplo claro lo tenemos en el segundo de Isaías 45:5, donde dice: Yo soy Yahvé, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa, de oriente hasta occidente, que no hay más que yo, Yahvé, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas. Hago la paz y creo el mal. Yo, Yahvé, soy el que hago todo esto. En este texto es el propio Yahvé el que tiene que aclarar, primero, que Él es el único Dios. Esto debido a la porfiada tendencia de los hebreos hacia el politeísmo. Y segundo, deja en claro que Él es el creador del bien y del mal. Pero para entender el concepto de esto, debemos comprender que la idea de bien y mal, o paz y mal en este caso, estaban asociados a orden y caos, y Dios debía hacer todo lo necesario para mantener la paz o el orden. De esta forma, por ejemplo, las guerras de exterminio estaban justificadas como un método para alcanzar el bien o la paz. Esta idea no persistió en el tiempo y poco a poco fue cambiando de la mano de la llegada del zoroastrismo y su influencia. Como decíamos antes, esta nueva religión nos presentaba una dualidad divina. Dios era bueno y tenía su antagonista oscuro, que era el origen del mal. Por lo tanto, la responsabilidad de escoger el camino del mal ahora era del hombre. Y para evitar caer en esta senda, los zoroástricos crearon una simple regla de 3 que impedía el origen del mal dentro de nosotros. Esa regla es la sencilla frase: buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones.
Se dice fácil, pero trate de llevarla a cabo todo el tiempo. Se dará cuenta de que es prácticamente imposible. Sobre todo para las tradiciones que llevaban milenios practicando el mal y obteniendo ganancia con ello, justificados en el cumplimiento de lo que querían los dioses. Pero estas nuevas ideas de volvernos responsables de nuestros actos se estaban colando por todos lados. Debía hacerse algo, y es así que comenzaría una larga carrera por normalizar y justificar el mal de distintas formas, hasta llegar a la idea del satanismo moderno de que el mal no existe. Pero vamos por parte y en orden. Nadie nos apura. Primero, dejaremos de lado lo que ocurrió en Israel, con la influencia de estas ideas, y cómo fueron transformando la visión y relación de estos hombres con Yahvé. Eso lo veremos con más calma más adelante. Ahora nos centraremos en cómo afectó esta nueva perspectiva a la sociedad más desarrollada de ese tiempo, o al menos es lo que nos dicen. Me refiero a los atenienses. Pero ¿por qué Atenas? Bueno, porque esa fue la ciudad que inició una respuesta a esta revolución de igualdad moral. ¿Por qué? Bueno, porque pese a que se nos vende esta cultura como la cuna de la democracia, lo cierto es que en la práctica esta democracia no era más que una tapadera populista para calmar al pueblo frente a los abusos de las clases altas y aristocráticas. ¿Les suena? Por supuesto, no solo en Atenas, sino que en toda Grecia se practicaba el racismo, la xenofobia, el sexismo, el esclavismo y un largo etcétera de maldad. Grecia, pese a lo que se nos vende, era una sociedad altamente elitista y discriminadora, en donde, por ejemplo, los niños que nacían con alguna malformidad eran arrojados en el campo para morir de frío o como alimento para las bestias. En este ambiente abusivo, la idea de que los dioses determinaban el destino y la moralidad de los hombres era muy conveniente para los ciudadanos o politai, los políticos, la clase política. Entonces, una idea contraria no era conveniente. Se debía buscar una solución, y esta debía provenir de un hombre creíble. Ese chivo expiatorio, ese sabio, fue Sócrates, considerado por muchos como el primer filósofo de la historia. Bueno, de hecho, a los pensadores anteriores se los cataloga como presocráticos. Sócrates difundió el intelectualismo moral y la idea de que basta con saber qué es el bien para llevarlo a cabo. Además, separó el bien y el mal en conceptos relacionados al conocimiento y a la ignorancia, y a que nadie hace el mal voluntariamente. Además, desarrolló lo que se conoce como el método socrático o la mayéutica, es decir, desechar lo malo y extraer la verdad interior, algo como conócete a ti mismo. Además de ser un fuerte defensor de la libertad de espíritu. Si nos damos cuenta, en esta línea de bellos pensamientos existen ideas antagonistas, irreconciliables, como la libertad de espíritu enfrentada a una larga moralina muy cuestionada, sobre todo por otro grande, Nietzsche. Pero esa pelea no nos interesa por ahora. El punto acá es el errado concepto de Sócrates de que el bien está asociado al conocimiento y el mal a la ignorancia. Hoy en día, cualquiera sabe que una persona refinada puede cometer los crímenes más atroces y que al revés, un ignorante o incluso un limitado mental puede hacer el bien. Es algo que tenemos tan instaurado que nuestros códigos penales contienen una larga lista de atenuantes y agravantes de acuerdo a la intencionalidad del crimen y no al nivel educativo del inculpado.
Pero ¿por qué Sócrates estaría tan interesado en difundir la idea de que el bien está directamente relacionado con el conocimiento y el mal con la ignorancia? La respuesta es el origen de Sócrates, hijo de un cantero y una comadrona, es decir, un plebeyo, además de tener el pecado innato de ser poco agraciado. Era regordete, rechoncho y pelón, algo muy mal visto entre la bella aristocracia griega, más al estilo del rey Leónidas. No, si Sócrates quería ser alguien en la elitista y muy fitness sociedad griega, debía cultivar su mente e incluso convencer a los demás de que ésta estaba asociada al bien y a lo bello. Y lo consiguió. Sócrates logró introducirse como un gran maestro en la alta sociedad griega. No cobraba por sus clases, pero las limosnas que esta gente le daba eran suficientes para llevar una vida más que decente. Además, Sócrates tenía una técnica para salir bien parado en las discusiones. Cuando se planteaba un debate, no se involucraba, dejaba que las partes contrarias se anularan y recién cuando esto sucedía, planteaba una conclusión que muchas veces ya se había mencionado de forma implícita. Entonces, el solo sé que no sé nada daba paso a su verdadera naturaleza astuta y arrogante. Finalmente, esto, más otras características como las de ser desagradablemente honesto al opinar, le ganaron enemigos importantes, que lo acusaron de pervertir a los jóvenes al transformarlos en una suerte de hippies del tiempo clásico, que abandonaban sus obligaciones, o la idea de que era un hombre poseído. Pero a decir verdad, esta idea la popularizó el propio Sócrates, quien decía muchas veces que el origen de su locuacidad era un daemon que vivía dentro de él y le dictaba lo que tenía que decir. Como sea, lo cierto es que Sócrates fue juzgado y obligado a suicidarse. Pero a pesar de que seguramente su objetivo jamás fue el de difundir ideas que más adelante se ocuparían de mala manera, incluso por el propio satanismo, lo cierto es que su influencia y legado fueron tan grandes que esto fue inevitable. Y el primero en moldear las ideas de Sócrates para comenzar a normalizar y justificar todas las maldades de los poderosos fue su alumno Platón, quien paradójicamente eludió, rechazó y aborreció al poder toda su vida. Pero el rey de la mentira sobrevive así, a través de la pasión y de las buenas intenciones de gente buena. Nadie sabe para quién trabaja. Recordemos ahora la frase de Shakespeare que usamos al principio del video. Hay muchas más cosas en el cielo y en la tierra de las que se sueñan en la filosofía. Fin de la segunda parte.